Iglesia, muy buenos días, sean todos bienvenidos a un nuevo servicio de manera virtual. Qué bonito poder congregarnos todos juntos para recordar la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy nuestro pastor Diego Rojas continuará enseñándonos en el libro de Timoteo, que estemos alistando nuestros corazones, nuestras Biblias, para poder atender al mensaje que Dios tiene para nosotros. En estos momentos vamos a disponer nuestro corazón para orar y entregar este servicio en las manos de Dios. Les pido el favor, inclinen ahí donde están su rostro y cierren los ojos y vamos a orar a nuestro Señor. Padre, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias por este momento que tú permites de poder congregarnos todos juntos de corazón, Señor, así sea de esta forma virtual, para poder alabarte, para poder servirte, para poder estar en torno a tu palabra y poder entender. Y es por eso que te pido, Señor, te pedimos que limpies nuestro corazón, Padre. Si ves allí alguna mancha de pecado, algo que está estorbando, te pedimos que tú lo limpies, Señor. Confiamos en tu promesa, que si confesamos nuestros pecados, Señor, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. Entregamos este servicio en tus manos, que tú estés usando a nuestro pastor Diego Rojas con poder por medio de la predicación de su palabra, y que estés hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor, para que podamos hacer esos cambios que tú quieres para ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Te entregamos todo esto y es en el nombre de Cristo Jesús que te oramos. Amén. Bueno, Iglesia, en este momento vamos a empezar con toda la emoción cantando una canción, la primera canción a nuestro Dios. Se llama Apartados para Él y nos habla cómo Él nos salvó y ahora quiere que vivamos una vida completamente apartados para Él, santos, santos para Él. Que cantemos con inteligencia a nuestro Señor. Demos gracias al Señor, quien nos dio la salvación, con su gracia y su poder, majestad. A su Hijo Él envió y su sangre derramó, para darnos libertad y en Él completa paz. Ahora quiere que vivamos apartados para Él, confiando en sus promesas, entregándole a Él nuestra vida, nuestra mente y todo nuestro ser. Ahora quiere que vivamos apartados para Él. Sed santos porque Él es santo, en su palabra está. Y sed santos porque Él es santo y cumplir con su voluntad. Demos gracias al Señor, quien nos dio la salvación, con su gracia y su poder, majestad. A su Hijo Él envió y su sangre derramó, para darnos libertad y en Él completa paz. Ahora quiere que vivamos apartados para Él, confiando en sus promesas, entregándole a Él nuestra vida, nuestra mente y todo nuestro ser. Ahora quiere que vivamos apartados para Él. Y sed santos porque Él es santo, en su palabra está. Y sed santos porque Él es santo y cumplir con su voluntad. Iglesia, buenos días. Vamos a continuar con la costumbre que tenemos cada 8 días de leer la palabra de Dios hasta que Dios tenga misericordia de nosotros y nos lleve. Estamos leyendo de forma ordenada y hoy vamos a leer Lucas 15 del 11 al 32. Entonces, para que alisten ahí sus Biblias, para que vayan buscando este pasaje y una parábola muy famosa, la del hijo pródigo. Entonces, ya todos ahí con sus Biblias
y vamos a hacer la lectura. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas será necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Bien, iglesia, hay unos anuncios importantes para esta semana. Entonces, recordar a las damas, este sábado 13 de noviembre, la reunión a las 5 p.m. de forma virtual, para que estén también pensando en aquellas invitadas que puedan tener, para que asistan a esta importante reunión de forma virtual. El próximo servicio presencial dentro de 8 días, pues recordar todo lo del protocolo de bioseguridad, usar el tapabocas, el distanciamiento. Recuerden los papás, llevarles el termo con agua a los niños para que no estén intercambiando los frascos. Vamos a estar orando para que cada 8 días se pueda hacer el servicio de forma presencial, para que recuerden que pues, se requiere pues, ciertos gastos de logística para llevar a cabo el servicio. Entonces oremos al Señor para que Él disponga todo. Recordar la ofrenda. Esta ofrenda como Dios dispuso cada uno en su corazón para pues las obligaciones de la iglesia, ¿no? El alquiler del salón, inclusive los viajes a misiones y todas las actividades que se hacen con los niños. Entonces recordar la ofrenda. Hay 2 formas, puede ser con el sobre y la otra de forma a través de los medios virtuales. Hay unas oraciones para recordar, para que estemos ahí esta semana también. Una por el pastor de Caracas, su familia, Franklin, Milena, su hija Paula y Juana. Bueno, y para que Dios haga su obra y utilice estos instrumentos ahí en Caracas, para que se formen iglesias, hay iglesias modelos ahí en este país. Bueno, por unos hermanos que tienen quebrantos de salud,
para que Dios en su misericordia los ayude a sanar, por aquellos hermanos que también se han apartado de la iglesia y bueno, están pasando situaciones difíciles, para que Dios use esa decisión que ellos han tomado de una forma en su sabiduría para poderlos retornar a sus pies, a su amor, a su camino, para que esto sea una prueba y que sea para bien para ellos y que lo tomen así. Bien, iglesia, y ya finalizando, vamos a seguir cantándole esta canción, cuán bueno es Dios que nos salvó de una condenación eterna. Ese es nuestro Dios al cual le vamos a cantar ahora. Entonces, con ánimo, con entusiasmo y con inteligencia vamos a cantarle, vamos a seguirle cantando a nuestro Señor, cuán bueno es Dios. Señor, escuchar tu voz, cantar a tu nombre, Dios, cuán fiel has sido. Quiero ver en mi vida tu poder, tu palabra conocer, darte la gloria. Juntos, cantemos juntos, digamos juntos, cuán bueno es Dios. Digno, mi Dios es digno, nos ha salvado, su amor nos dio. Roca es, misericordia y verdad, refugias mi alma, tú me sostienes. Bueno es, Señor, escuchar tu voz, cantar a tu nombre, Dios, darte la gloria. Juntos, cantemos juntos, digamos juntos, cuán bueno es Dios. Digno, mi Dios es digno, nos ha salvado, su amor nos dio. Hola iglesia, ahora vamos a cantar otra canción. Esta canción nos habla sobre ese llamado que Dios nos ha hecho. ¿Cuántas veces nos ha llamado Dios y no hemos estado listos? Que ahora en adelante, cuando Él nos llame, sea distinto, que estemos listos verdaderamente y que entreguemos nuestro corazón, nuestra mente y todas nuestras fuerzas para servir en cualquiera de sus ministerios, para llevar su palabra, para reunir a nuestra familia, para dar a conocer las buenas nuevas. Entonces, básicamente, que cuando Dios nos llame, estemos listos, que la próxima vez que nos llame sea distinto, e incluso que le pidamos que nos vuelva a llamar, que listo estoy. Esta canción se llama Vuelve a llamar.
llamaras otra vez sería distinto, no como la última vez. Ya no soy el mismo. Si llamaras otra vez, yo te aseguro, mi cansado corazón quiere ser tuyo. Abriría sin dudar a ti la puerta, no te haría yo esperar. No tengo fuerzas, vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que listo estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Si buscaras otra vez mi compañía, tu amistad sería mi pan de cada día. Si llegaras otra vez hasta mi puerta, no tendrías que aguardar una respuesta. Saltaría mi corazón por tu presencia, no te haría yo esperar. No tengo fuerza, vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que listo estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que listo estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola a todos, buenos días. Muchas gracias le damos al Señor por esta nueva mañana, su misericordia, su fidelidad para con nosotros y la oportunidad que tenemos nuevamente de seguir estudiando su palabra y también de poder cantar como lo pudimos hacer a través de estas canciones. Quisiera pedirles el favor que siguiéramos unidos en oración pidiendo por la salud de nuestro hermano Elber Milán, que en este momento se encuentra en la UCI, y que le clamemos al Señor para que pueda salir muy pronto de allí con su cuerpo completamente sano, restablecido, y que nos unamos todos juntos, clamándole al Señor por ese milagro en la salud de la vida de Elber. Que Dios siga allí fortaleciéndoles como familia, que Dios siga también dándoles ese ánimo, esa paciencia, esa fortaleza y esa fe a toda la familia. En estos momentos le mandamos un abrazo especial a Elber, a toda su familia, y que seguimos aquí acompañándoles.
Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia y siempre este es un momento tan importante en donde podemos estudiar la palabra de Dios. Dios nos ha dejado este manual de vida para que podamos entrar en él y aprender esa parte doctrinal y esa parte práctica para nuestra vida. Estamos en nuestro estudio, como lo recordarás, de primera carta de Timoteo y estamos en esta carta viendo esos encargos que el apóstol Pablo le dio a Timoteo, su discípulo amado. Al estudiar la carta como un todo, nos damos cuenta que se vuelve en un encargo que Dios nos ha dejado a nosotros, sus hijos, mientras Él vuelve por nosotros. Estamos en ese primer encargo que Pablo le deja a Timoteo, que Dios nos da a nosotros. Y ese primer encargo lo encontramos desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 15. Y tiene que ver con el cuidado de la sana doctrina. Ya estudiamos en los primeros 2 versículos cómo Dios nos ha dejado una carta, un manual para nuestras vidas. Y esa carta tiene que ver con esa doctrina que debemos cuidar. Ahí está escrita. Y Dios nos ha dejado una carta. Recordarás que aprendíamos que esa carta tiene un remitente, tiene un destinatario y tiene un autor. Y aprendíamos de cada uno de ellos para nuestra vida. Muy bien, hoy vamos a continuar con los versos que siguen. Y allí, más o menos desde el versículo 3 hasta el versículo 7, estamos aprendiendo sobre ese conocer el peligro de la falsa doctrina. El peligro que trae una falsa doctrina. Hoy vamos a estudiar una primera parte de ese peligro que debemos conocer, ese peligro de la falsa doctrina. Y vamos a estudiarlo en los versículos 3 y 4. 3 y 4. Y yo le he llamado a esa parte, prendamos las alarmas. Prendamos las alarmas, y ya te vas a dar cuenta por qué en la manera en que leamos y estudiemos el versículo. Así que acompáñame, por favor, toma tu Biblia, busca la primera carta a Timoteo en el capítulo 1 y vamos a leer versículos 3 y 4. Precisamente allí algunas Biblias traen esos títulos, advertencias contra las falsas doctrinas. Bueno, dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Bien, luego estudiaremos ese versículo 5, 6 y 7 que nos habla del propósito de este mandamiento. Pero hoy vamos a mirar estos 2 versículos, 3 y 4. Y lo que vemos, el centro de esos 2 versículos es un mandamiento. Es aún Pablo diciéndole a Timoteo: Timoteo, pilas, prende las alarmas. ¿Te acuerdas cuando yo te dejé en Éfeso y yo me fui para Macedonia y te pedí que le mandaras a algunos que no enseñen una doctrina diferente y que le dijeras a la iglesia que pilas, que no presten atención a fábulas y a genealogías interminables? Pues en este momento te encargo lo mismo. Y es lo que le está diciendo allí Pablo a Timoteo. Hey, pilas, Timoteo, pilas. Entiende que yo sigo con la obra misionera, pero que tú estás allí en la iglesia y tienes un mandamiento muy importante. Cuida la iglesia, cuida la doctrina de la iglesia. Hay algunos que están enseñando diferente doctrina y hay algunos que están prestando atención a fábulas, a mitos, cosas que no tienen sentido y que no van conforme a la fe. Entonces tienes que estar pendiente de eso, Timoteo. Bueno, eso es lo que hoy vamos a mirar. Hoy vamos a entender cómo a lo largo de la Biblia la palabra de Dios nos dice que estamos en tiempos difíciles, en donde nuestro mismo Señor Jesucristo y todo el Nuevo Testamento nos advierte de tiempos peligrosos, en donde vendrán hombres que enseñarán falsa doctrina y que se amontonarán para enseñarla, y de igual forma la gente querrá escuchar.
escuchar cosas nuevas que no van conforme a la palabra de Dios. Precisamente ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá. Y esos son los tiempos de la apostasía. Y bueno, luego aprenderemos un poco de eso. Si tú quieres saber cuáles son esos tiempos y por qué sabemos que esos tiempos son estos tiempos, te animo a que leas 2 de Timoteo capítulo 3. En los primeros versículos vas a encontrar las características de los hombres de esos últimos tiempos. Y tú estarás ahí viendo una radiografía de la personalidad de la gente de hoy en día. Ahí está plasmada. Entonces luego dice Dios: hey, pilas porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y bueno, un poco lo que hoy vamos a seguir aprendiendo. Así que pilas, iglesia, porque estamos en esos tiempos de mucha falsa información, tiempos en donde la gente ni quiere creer en nada, o si creen, van buscando ideologías que no van conforme a la palabra de Dios. Tal vez ni se interesan por abrir la Biblia, el manual que Dios nos ha dejado, como lo aprendíamos en las dos enseñanzas anteriores, a ver qué es lo que dice Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Por eso por allí arrancamos. Si vamos a hablar de cuidar la sana doctrina, debemos entender que Dios nos la ha dejado escrita en su palabra para que la entendamos. Así que hoy vamos a ver una de esas advertencias tan claras que Dios nos ha dejado para que no seamos arrastrados, para que no nos salgamos del camino de la sana doctrina que Dios nos ha dejado ahí escrita en su palabra. Entonces, ora conmigo, por favor. Cierra allí tus ojos si puedes hacerlo y oremos a Dios, a nuestro Padre Celestial, para que Él use su palabra, para que la podamos estudiar a fondo y que sea ella misma la que nos hable en cada uno de los casos en los que nos encontremos. Así que acompáñame, por favor. Padre, Dios amado, precioso Señor, te amamos con todo el corazón, reconocemos tu grandeza, tu majestad y tu poder. Tú eres el Padre nuestro, que estás en los cielos, pero también, Señor, que reinas en cada corazón de quien te ama, quien cree en ti. Tú eres santo, tú eres bendito. Hoy, Señor, llegamos a ti para pedirte que nos hables, que podamos abrir tu palabra, que es viva y eficaz, y que podamos entonces entender ese propósito por el cual tú la escribiste. Queremos también unirnos, Señor, para orarte por la salud de Elber. Que tengas misericordia de él, Señor, y que estés sanando su cuerpo, permitiéndole recuperarse prontamente y saliendo de allí renovado, tanto física como espiritualmente. También queremos pedirte, Señor, que si hay alguna persona que está escuchando este video, que no tiene una relación personal contigo, que si es honesto u honesta, se siente alejado, alejada de ti, que tú uses esta enseñanza, aún esta porción, para que le hables, para que la acerques, para que la llames con esos lazos de amor y le muestres lo hermoso que es vivir para ti y que es conocerte a ti. Padre, yo me entrego a ti, que tú toques mis labios, mi corazón y me permitas ser un instrumento útil en tus manos. Te lo pido, mi Señor, mi Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, perfecto. Entonces vamos aquí a arrancar nuestro estudio de la palabra de Dios. Ojalá que tengas tu cuaderno y que estés allí tomando nota de todo lo que vamos a estar aprendiendo en este libro tan interesante de Primera de Timoteo. ¿Listo? Entonces, pilas. Debemos conocer el peligro de la falsa doctrina y hoy prendamos las alarmas. Y prendamos las alarmas, vamos a ver hoy 3 ideas principales de ese prendamos las alarmas. ¿Sí? Número uno es que debemos entender que no podemos bajar
la guardia. Podemos, tenemos que estar alertas a todo lo que Dios nos está diciendo. No podemos bajar la guardia. Número 2, que debemos cumplir con esa orden específica que Dios nos ha dejado, ese mandato. Y número 3, que debemos evitar caer en un error muy común que nos lo deja registrado allí la Biblia. Entonces vamos a arrancar con ese primer punto, ¿sí? No podemos bajar la guardia. ¿De dónde sale eso, Diego? Bueno, de la primera parte del versículo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, así te encargo ahora, ¿sí? Bien, como les decía al comienzo, Pablo, el apóstol, le está recordando a Timoteo lo que ocurrió un tiempo atrás. Pablo se había ido a Macedonia. Recuerda, Macedonia es ese lugar que queda al norte de una región también que se llama Acaya. Ya te voy a contar un poquito más de ello. Ahí en Macedonia hay 2 iglesias muy famosas y conocidas en la Biblia, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Filipos. Pablo había ido allá, a esa región, y le había pedido el favor a Timoteo que siguiera allí en Éfeso. Éfeso, una iglesia de lo que se llamaba en ese momento Asia Menor. Ese momento en donde Pablo va a Macedonia y le pide a Timoteo que se quede en Éfeso, sabes que no se encuentra registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles. No está. Nos puede llegar a concluir que se dio en alguno de sus viajes misioneros y que por alguna razón Dios no lo quiso registrar. Pero sí queda registrado aquí en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, para que lo conozcamos. O la otra razón es que no quedó registrado porque ocurrió en un momento especial. Algunos estudiosos de la Biblia que conocen mucho de las fechas concluyen que el apóstol Pablo fue encarcelado, ¿recuerdas? Ya en Italia, en Roma, y que después de estar allí 2 años encarcelado, él sale de esa cárcel que tenía, va a Éfeso, se encuentra con Timoteo, le deja encargado que se quede allí y que él se va para Macedonia. En Macedonia es donde le dice, mira, yo tengo la esperanza de ir pronto a verte. Si me demoro, te dejo esta carta para que sepas cómo debes conducirte. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Si Dios quiere. Entonces él le manda esta carta a Timoteo estando en Macedonia, diciéndole: Timoteo, ¿te acuerdas que ya te había dejado alguna vez allí en Éfeso? Bueno, otra vez te dejo, pilas, es muy importante la labor que tú tienes que hacer allá en Éfeso mientras yo estoy aquí en Macedonia. ¿Listo? Entonces, lo que se puede también saber o concluir es que Pablo, después de que fue liberado y después de que continuó con su obra misionera, fue nuevamente tomado preso. Y se dice que fue llevado una segunda vez allá a Roma. Y allá fue encarcelado. Estuvo otro tiempo más en la cárcel y ahí es donde escribe cartas como por lo menos 2 de Timoteo, en donde ya dice, yo estoy encarcelado, sufro prisiones y estoy a punto de morir. Ya su discurso es diferente a 1 de Timoteo, donde está libre y dice que quiere volver. En 2 de Timoteo ya dice, yo ya he acabado la carrera y estoy a punto de morir. Efectivamente cuenta la historia que entonces Pablo muere como uno de los mártires. Ese es el contexto de lo que estamos aprendiendo. A un Pablo libre, pidiéndole a su discípulo amado que se quede allá en Éfeso, porque allí tiene una misión muy importante que cumplir. Ahora, veamos un poquito esas palabras que nos menciona la Biblia y que tienen una importancia muy grande. Dice, la primera de estas palabras como te rogué. Esa palabra rogué viene de una raíz griega parakaleo. En algunos momentos de la Biblia se usa por cierto, la palabra parakaleo significa llamar al lado de uno. Es usada muchas veces para hablar de Dios consolándonos a nosotros. Nos llama, nos consuela. Pero en este caso, lo que nos muestra es una persona que llama a otra para darle una instrucción clara.
Saben que como te rogué, o sea, como te llamé o te hice saber una instrucción clara, nos hace pensar en un técnico de alguna de las disciplinas deportivas que llama a su jugador mientras está en la cancha y le da unas instrucciones, o antes de entrar a la cancha le da unas instrucciones muy claras para su juego. Eso es lo que está haciendo aquí Pablo con Timoteo. Como te rogué que te quedases. Ese quedases es bien interesante. Su raíz griega promeno nos habla de una persona que está haciendo una labor y que continúa haciéndola. Yo te di una instrucción, a ti que estabas haciendo una labor, te animo a que la sigas haciendo. Quédate allá en Éfeso, Timoteo. Éfeso, como les había dicho ahorita, Éfeso era una ciudad de Asia Menor. Hoy en día ese Éfeso es hoy en día una parte de Turquía. Se encuentran hoy en día muchas ruinas de lo que fue esa ciudad, muy cerquita allí a las costas del mar Mediterráneo. Ahí te muestro un mapa. Un lugar estratégico para el comercio. Allí se estableció una de las iglesias más bonitas que glorificaban al Señor, de la cual lleva la Biblia un nombre, el nombre de quienes viven allá, los Efesios. Dios usó a Pablo para establecer esta iglesia. En algún momento tuvo que ir, dejarla, y dejó a una parejita encargada, a Priscila y Aquila. Ahora, en este momento, nuevamente, después de estar con ellos por un buen tiempo, llegó a estar en esta iglesia por más de 3 años, y ahora deja a otra persona encargada. En ese momento se convertiría el pastor de esa iglesia en Éfeso, y esta persona es Timoteo. Éfeso, una ciudad muy importante allí de Asia Menor. Tú te quedas en Éfeso, yo me voy para Macedonia. Macedonia, en cambio, es una región en donde se compone de muchas ciudades. Es una región también muy importante por el comercio. En este lugar, en Macedonia, queda por encima de otra región que se llama Acaya, y lo que hoy en día estas dos regiones, Acaya, Macedonia, comprenden lo que hoy en día llamamos como la península balcánica, ahí en Europa, ahí en el Mediterráneo. Bueno, pues allí en Macedonia, en ese momento en donde estaba Pablo, había establecidas unas iglesias muy bonitas, muy importantes: la iglesia de Berea, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Filipos. Se encontraban allá en Macedonia. Allá había acción, allá había mucha acción, y allá se encontraba también el apóstol Pablo. Esa es la orden. Ahora, eso es lo que está pasando, y tú dirás, bueno, ¿y qué aprendemos de eso para nuestra vida? Muchísimo. Me gustaría que en este momento miráramos algunas aplicaciones de algo tan sencillo que estaba pasando en ese momento. Número 1, primera aplicación: Dios quiere que nos movamos a llevar su palabra, como lo hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entendía lo que el Señor Jesucristo, la misión que nos había dejado. Y si tú miras por ahí en tu Biblia, Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 43, Jesús les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. El mismo apóstol Pablo recibió la instrucción del Señor, y ahí en Hechos capítulo 9, versículo 15, mira lo que dice la Biblia, hablando de ese Saulo ahora llamado Pablo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Instrumento para llevar su nombre. Eso era lo que movía al apóstol Pablo, de ir a un lugar y a otro. Él se pudo haber quedado en Éfeso, una iglesia que se estaba estableciendo muy bien, una iglesia que tenía una de las playas más bonitas, que tenía muchos recursos económicos por su comercio, pero Pablo entendía que no podía quedarse allí, que debía ir a otros lugares.
y se movía como Dios lo pedía para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Que seamos esa misma iglesia misionera, con ese mismo corazón de Dios y ese mismo corazón de Pablo que va y lleva la palabra de Dios a otros lugares. Gracias a Dios, que es lo que nos ha estado permitiendo hacer, yendo a Pamplona, yendo a Ocaña, a Río de Oro. Todavía nos falta ir a Tibú, todavía nos falta ir a la China, a Italia, a muchísimos lugares del mundo. No dejes de soñar con llevar la palabra de Dios. Pero una segunda aplicación, encontramos aquí a Timoteo recibiendo el encargo. ¿Sabes que necesitamos muchos Timoteos? Timoteos que cuiden a la iglesia, Timoteos que sigan haciendo la labor allí en casa, en Éfeso, mientras otros salen a hacer la obra misionera a Macedonia. Necesitamos de esos. Necesitamos que tú te pongas las pilas y que digas, bueno, si yo me quedo, yo quiero ser útil para la obra del Señor. Quiero estar dispuesto a la orden para lo que se requiera. Timoteos. Y una tercera cosa, y es que aprendemos de Timoteo esa humildad y esa obediencia al recibir el mandato. Y es por lo que vemos allí en la Biblia. Timoteo no se puso a pelearle a Pablo, pero ¿cómo te vas a ir? No se puso a ponerle trabas, mira, ¿por qué mejor no yo me voy y tú te quedas? No, Timoteo es uno de esos que dicen, sí Señor, a la orden, a lo que Dios diga. Y fue humilde para recibir el mandato de Dios. Bien, así que pilas, prendamos las alarmas, entendiendo que no debemos bajar la guardia, que vamos y hacemos la obra misionera, pero que cuidamos la obra que Dios está haciendo también aquí donde nos encontramos. Una segunda idea principal. Vamos por favor a leer nuevamente nuestro texto. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Yo te espero para que tú mismo busques de la palabra de Dios y lo leas. Nuevamente, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, y ojo, mira lo que sigue, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Vamos a dejarlo hasta allí, hasta ahí donde va allí esa coma. Muy bien, entonces aprendemos aquí que hay una orden específica, cumpliendo la orden específica. El apóstol Pablo sabía el peligro de su partida, y él mismo lo había dicho allí en otra oportunidad en Hechos capítulo 20. Acompáñame por favor, versículo 29. Él sabía que él se iba a ir y que con su partida iban a llegar esos lobos rapaces que iban a tomar el rebaño y le iban a hacer daño a la iglesia. Mira lo que dice, Hechos 20, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Él ya lo había advertido. Yo me voy y hay que se levantarán de ustedes personas malas y vendrán de otros lugares lobos rapaces. Así que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, hey, mira, tienes que mandar a algunos, tú los conoces cuáles son, que no enseñen diferente doctrina. Mándales eso. ¿Saben? Esa palabra mándales significa ordénales, y en otros lugares de la Biblia aparece como denúncialos. Y es que es algo fuerte. No es como, papachito, deje de decir mentiras. No, mándales, por favor te callas. No vuelvas a enseñar esa mentira. O aquí o de allá. Mándales. Era algo serio, fuerte, una denuncia. ¿Qué era lo que tenía que mandar?
Timoteo, que no enseñaran diferente doctrina. Esa enseñanza tiene que ver con ser maestro de la palabra de Dios. Diferente doctrina significa enseñanza que va contraria a lo que Dios ha dejado establecido en su palabra. Es así de sencillo. Mira, no cambies la verdad que está escrita. Pilas. Y sabe que ese mandato tenía que ver directamente con ese liderazgo que se estaba formando allí en la iglesia. Tenía que Timoteo detectar a aquellas personas que estaban enseñando algo diferente y tenía que prohibirles. No pueden hacer eso. Ustedes saben que eso es judaísmo. Era uno de los problemas más fuertes en ese momento que tenían ellos doctrinalmente. Problemas con el gnosticismo y problemas con el judaísmo. Esa religión de la que habían salido muchos de ellos y que habían ahora llegado a Cristo, pero que querían volver atrás a esas costumbres judaicas. Entonces esa era el común de muchos de esos maestros, volver a esa religión de atrás. Acompáñame por favor, 1 Timoteo capítulo 4, lo vamos a estudiar más adelante cuando vayamos allí en esa parte de la Biblia. Pero mira, en los versículos 1 y 3, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y, ojo, no enseñan diferente doctrina. Mira lo que dice aquí, y a doctrina de demonios. Aquí el tono sube un poco más. Es que no es diferente doctrina, es doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y aquí el apóstol da unos ejemplos, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Y ahí estaba el problema. No te puedes casar, no puedes comer ese tipo de alimento en este día. Prohibirán, harán mandamientos de hombres. Otros textos más que hablan de esta verdad tan importante, no enseñan diferente doctrina. Y para que me acompañes, y bien importante que podamos allí estudiar, como dice la Biblia, la escritura con la escritura, un poquito aquí, un poquito allá. Judas capítulo 1. Versículo 3 y 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ojo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pilas con esos. Entran de manera encubierta, niegan a Dios, niegan al Señor Jesucristo. Ahí estamos cerquita de 2 de Juan, una hoja más hacia tu izquierda. Capítulo 1, pues solo tiene un capítulo, versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. No creen que Jesús vino y dio su vida. Son engañadores, son el anticristo, dice la Biblia. Gálatas 1. Y pasamos ya al siguiente punto, pero importante este texto también, Gálatas 1, 6 al 8, dice así la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No enseñen diferente doctrina, un evangelio diferente. Ahora, él explica, no que haya otro, es que no hay otro. El evangelio es uno solo. 1 Corintios 15, 3 al 4, que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. Ese es el evangelio. Su palabra significa buenas nuevas. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces él dice: mas si aún nosotros
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Pilas, el evangelio es uno. Y el mismo apóstol dice, si yo un día saliera con la cosa de enseñarles algo diferente, soy un anatema. ¿Y saben qué significa anatema? Una de las palabras más fuertes de la Biblia significa maldito. Maldito. Creámosle a la Biblia. Es más, no me creas ni una solita palabra de lo que yo digo. Cree lo que está escrito, lo que tú estás también leyendo en tu palabra. Léelo, convéncete, es la palabra de Dios. Ya lo comprobamos de 1000 formas atrás. Y deja que ella sea la que te hable. No le creas al hombre, a la Biblia. Digo lo mismo del apóstol. Si mañana salgo yo con un cuento diferente del que dice la Biblia, anatema. No creas, vete, corre. Lo que dice la Biblia. Me duele tanto. Y ahora a modo de aplicación. Cuando hay lugares que se dicen creer en Dios, en la palabra de Dios, y la toman y dicen, sí, eso, pero también esto otro que dijo esta otra persona hace poquito. ¡Wow, qué absurdo! Que una de las cosas más locas, deberías salir corriendo de ese lugar cuando te digan que no es la palabra de Dios. Que está la palabra de Dios, pero está tal cantidad de reuniones hechas a lo largo de la historia para cambiar unas cosas que están allí en la palabra de Dios. Anatema. Cambiaste el evangelio. Eso es el peligro. Y era el peligro tan tremendo. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, pilas, por favor. Que no enseñen doctrina diferente. Hoy en día es tan común escuchar tanta cantidad de falsas doctrinas, algunas tan sutiles y otras tan absurdas, perdóname la palabra. Se habla de la doctrina de la salvación por obras y se cree, casi un gran porcentaje del mundo es lo que cree. Yo me salvo y me voy para el cielo por mis obras, no por lo que hizo Jesús. Una de las doctrinas que reúne a todas las religiones del mundo en una sola misma verdad, en esa. Salvación por obras. Piénsalo, por más de 20 años era lo que yo pensaba. Yo me salvo por lo que yo haga, por mis obras, por cuán bueno soy, por cuánto hago, doy. Y ahora aquí la Biblia me dice que es por gracia, que es por medio de la fe, que es un regalo de Jesús a través de esa cruz y esa sangre derramada para perdonarme. Por gracia, yo digo, Señor, no merezco el ir allá al cielo, no soy capaz de pagar la entrada al cielo, pero tú lo hiciste por mí. Y entiendo porque eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te entrego mi corazón, sálvame. Eso es gracia, eso es fe. Él entra, te salva. Y digo esto y enfatizo, porque tal vez es la doctrina diferente que ha sido enseñada por siglos y siglos y siglos. Pero hay cualquier otra cantidad de doctrina diferente. Te conté hace poquito una mujer que me habló de que Jesucristo es una mujer que vive en Estados Unidos. Hace poco también una persona me llamó, me dijo, Jesucristo ya nació, viene de allá del oriente, tiene sus ojos rasgados, se dará a conocer dentro de poco. Muy común hablar hoy en día del evangelio de la prosperidad, en donde Dios está en función de mí y Él tiene que enriquecerme a mí. Yo soy Dios más bien y Él trabaja para mí. Y ese es en resumen mucho del evangelio hoy en día, de la prosperidad. La falsa doctrina del legalismo, del judaísmo cristiano, de las indulgencias, del purgatorio, del gnosticismo, de la idolatría, del emocionalismo y cualquier cantidad de falsas enseñanzas de religiones que no van conforme a la palabra de Dios. Por no conocer la verdad, tú y yo podemos caer en el error de creer lo falso, de arrastrarnos por el error, y debemos tener cuidado de ello. Y ahora, ese es el primer mandamiento: no enseñen diferente doctrina.
Pero mira el segundo mandamiento que encontramos allí que le dice Pablo a Timoteo. Nuevamente, toma tu Biblia, primera de Timoteo, capítulo 1, qué bueno que la abras, la manejes, la tengas, la hagas tuya. Capítulo 1. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. No prestes atención. O sea, tú puedes decir, yo no enseño falsa doctrina. Es más, yo no enseño nada. Me da miedo, me da pena, me da temor, no conozco. Ojalá que aprendas y enseñes la buena doctrina. Eso es lo que Dios quiere. Que compartas el evangelio. Pero por otro lado, el otro peligro es el de prestar atención a falsa doctrina. El que no presten atención. Ese prestar atención significa ocuparse, darle oído, mirar. Tener una devoción, un pensamiento, un esfuerzo por algo. ¿Qué era lo que en ese momento se volvía una de esas falsas doctrinas? Las fábulas. Las fábulas, pues hoy en día era quien va a creer hoy en día en una fábula. Bueno, eso era lo que era común en esa época. Historias, narraciones ficticias, falsificaciones de hechos, historias de dioses y de eventos mitológicos, griegos y de otros lugares más, que deslumbraban a la gente. Muchos dioses, fábulas. No presten atención. Timoteo, diles que no presten atención. No desgasten su tiempo, su oído en fábulas. De Pedro, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo, ojo, fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y estas palabras las inspiró Dios al apóstol Pedro. Y él dijo, mira, no seguimos fábulas artificiosas. Y yo fui testigo de cómo Dios le dio honra y gloria a su Hijo Jesucristo. Yo estuve ahí y Pedro está hablando del día de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y es tan interesante porque si miran los versos que siguen, dicen, tenemos la palabra profética y esta es más segura que si escucháramos una misma voz en este momento. Que estés atento a la palabra. Aún yo lo escuché, yo estuve ahí ese día. Recuerda, los apóstoles vivieron algo especial con el Señor Jesucristo. Y sin embargo, Pedro dice, hay pilas con esas fábulas artificiosas. Segunda de Timoteo, algo más sobre esas fábulas, capítulo 4, en los versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán las sanas doctrinas, ya lo leíamos, sino que teniendo comezón de huir se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se volverán. Es que ya estaban en ellas y volvían a las fábulas. Tito capítulo 1, en los versículos 13 al 14, habla de fábulas judaicas. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Timoteo, que no presten atención a las fábulas, cuentos chinos, historias de la imaginación, dioses mitológicos. Pero tampoco que no presten atención a las genealogías interminables. Esas genealogías interminables eran también historias mitológicas, pero que hablaban de ese nacimiento y la genealogía de esos héroes o dioses o espíritus que no tenían fin. Es más, cuando se habla de una genealogía interminable, nos hace ver que es una persona que su descendencia es eterna. Es eterna. Y mira, esa es una de las características o atributos de Dios. Él es eterno, no tiene fin. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, antes de Él no hay nada, después de Él no hay nada.
Y entonces esas eran esas genealogías interminables, atribuirle esas características de Dios a seres que salían de la imaginación de ellos. Claro, el enemigo detrás de todo esto haciendo que la gente creyera en esas historias y narraciones. Job, en el capítulo 36, ahí en tu Biblia, Esdras, Nehemías, Esther, Job, habla precisamente de esa cualidad de Dios. Versículo 26, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Su genealogía interminable, no la puedes seguir. Y ahí estábamos en el peligro de esa época, dejándose arrastrar por esos falsos dioses que tomaban el lugar de Dios, inventados por el hombre. Hoy en día muchas películas buenas cuentan la historia de muchos de esos dioses. Y tú dirás, bueno, pero yo no voy a creer en esa mitología ni en esos dioses, Diego. Bueno, yo también diría lo mismo. Sin embargo, el enemigo ha sido muy sagaz y nos ha puesto otros dioses, otra mitología, otras fábulas, dioses modernos, falsos maestros que perturban, apartan con sus historias, que hacen que la gente casi que abra la boca y se vaya tras esas enseñanzas. Y aquí, como aplicación, pilas. Tal vez tú dirías, bueno, yo no me voy a dejar engañar por una falsa doctrina. No te creas firme. Yo he visto a buenos creyentes viajando con algunos de ellos a la obra misionera que decían dar su vida por el Señor Jesús. Les he visto en algunos casos como el tiempo, el apartarse de Dios, el irse tras fábulas, historias, libros, pensamientos, personas, han llegado a cambiar su mente, y hablando con algunos de ellos hoy me dicen, no, mira, Dios no es Dios, hablemos de una fuerza mágica, hablemos de una energía, no de un Dios, de una energía. Y yo, ¿cómo así? Pero oye, tú que hablabas de la Biblia, ahora hablas de que es una energía. Algunas personas como si le hubieran pasado un borrador por su frente. No hay Dios allí, no creen en Él. Algunos han inventado su propio Dios y aún tienen el nombre, el Dios de tal. Y ese es el mío, es el que me deja hacer de todo. Ese es el que me gusta, ese es el que me gusta, el que me hace sentir libre. Pero en el fondo no puedes engañar a Dios, y aún Él dejó tatuada su palabra en tu corazón y en tu conciencia, y sabes que algo no está bien. No podrás engañar al Señor y seguirás sintiendo ese vacío de saber que algo estás haciendo mal. Una aplicación más, ¿te acuerdas cómo la serpiente engañó a Eva con astucia? Pues la palabra de Dios nos dice, me temo que ustedes también sean engañados. Hoy en día estamos a un clic de ser engañados. No necesitábamos, como en esa época, tantos falsos maestros llegando, libros, historia. Tenemos una pantalla y un clic para leer, estudiar lo que queramos. Y a veces es triste cómo podemos invertir nuestro tiempo en escuchar documentales, lecturas, videos, de cualquier cantidad de documentales ficticios o de cosas que no son comprobadas, muchas de ellas poniendo en duda lo que dice la Biblia, con el conocimiento mundano, científico, de la falsamente llamada ciencia, apartándose de Dios, con invenciones mágicas que para creerlas hay que tener más fe que creer en el único Dios verdadero. Y ahí están, estudiándolas, escuchándolas, pasando horas. Y ¿sabes qué es lo más triste? No hay ni minutos para Dios. No me interesa discipularme, pero sí me interesa aprender una cantidad de cosas que, perdóname, son basura. Doctrinas que lo que te hacen es ponerte más dudas en tu corazón que afirmar tu fe en el Señor. Y ahí es
donde Dios nos está diciendo a nosotros hoy también, hey, pilas, no presten atención a fábulas, inventos de hombres, alejándose de Dios y de su palabra. Ahora pensemos cuántas personas engañadas hoy en día, siguiendo mandamientos de hombres, porque algunos literalmente lo dicen, yo le creo a esta persona, mira, pero la Biblia dice esto otro, no me importa, yo le creo a esa persona. Tradiciones, doctrinas de demonios van en contra de lo que Dios dice y no les importa, y por más que tú se las puedas decir, no me importa, solo dice tal persona, y le creen al hombre. Y es lo que Dios nos quiere advertir, pilas, que no presten atención a fábulas, a diferentes doctrinas. Muchos con vehemencia, aún teniendo un revueltijo con lo que alguien dice, cogen la Biblia y la revuelven para confundir. Y a la persona no le interesa tomar la Biblia y ver qué es lo que ella dice, sino creer ese revueltijo de ideas que ni ellos mismos las tienen claras en su corazón. Perdóname si estoy hablando de esta forma, pero es que quiero ser claro con lo que veo a diario. Cuando hay una fe tan tranquila, tan sana, tan ordenada que Dios nos ha dejado en la Biblia. Y muchas veces escuchando también cualquier cantidad de doctrina de diferentes personas, de diferentes pastores, maestros de la Biblia, escuchándola y no interesándose por lo que dice la Biblia, sino lo que dice el hombre. No interesándose tal vez por escuchar a esas enseñanzas de nuestra iglesia, de nuestros pastores que nos aman, que nos quieren, que oran por nosotros. Y si estamos por allá, escuchando a cualquier otra cantidad de personas, y tal vez luego trayendo dudas, y dudas, y dudas. Piénsalo muy bien, piénsalo muy bien. El mandato de Timoteo, pilas, que no estén por allí atendiendo falsedad. Y por último, prende las alarmas, evitando caer en el error. Y mira cómo termina nuestro texto de estudio del día de hoy. 1 Timoteo 1, volvámoslo a leer. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Ojo, y aquí es como termina. Que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Sabes cuál era el problema de todo eso? Es que toda esa falsa enseñanza, falsa doctrina, todas esas fábulas, genealogías, lo que en últimas producían era peleas, disputas, conflictos. Aquellos que se desvían tras una falsa enseñanza llegaban a imponerla y a generar esas discusiones, perdiendo el tiempo cuando hay algo tanto por hacer en la obra del Señor. Y qué triste llegar a perder el tiempo en pleitos por cuestiones de la ley o de intentar refutar todas esas falsas enseñanzas que se tienen. Dice el texto que acarrean, ese acarrean es que causan, conllevan disputas, acarrean disputas es contiendas, conflictos, contenciones. Todo eso que aprenden ocasiona más peleas que edificación de Dios. Edificación. En vez de hablar cosas edificantes que nos hagan crecer en la palabra, que nos hagan animarnos unos a otros, conocer más a nuestro Señor, crecer en nuestra relación con Dios, todos esos alegatos que se formaban en esa época lo que hacían era desgastar y hacer que esos creyentes perdieran el tiempo para intentar refutar todas esas ideas. La palabra de Dios nos advierte muy claro frente a esto. Tengamos cuidado con esas cuestiones necias, insensatas que producen contiendas. Mira, 2 de Timoteo 2:23 dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Cuestiones necias. Es lo mismo ahí que estamos nosotros estudiando, como que acarrean disputas. Otro texto más, Tito, capítulo 3, versículo 9.
pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Sin provecho. Evita eso. Si vas a hablar de Dios, si vas a hablar de la fe, pues habla de todas esas cosas edificantes. Pero si una persona que te empieza a hablar, empiezas a generar conflictos, pleitos, trabas, discusiones, peleas, no, mira, evita eso. Mira, cuéntale que tú solamente quieres compartirle el mensaje más importante de Dios, y es el Evangelio, la obra de Jesús y cómo puedes tener una relación personal con Él. Y si la otra persona lo que quiere es pleitear, debatir, imponer su doctrina, no, mira, no estamos para eso, no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios quiere. Tranquilo, no estoy para eso. ¿Cuántos momentos? Tal vez hemos perdido tanto tiempo por caer en ese debate de peleas doctrinales sin sentido. No llevan a nada. ¿Cuántas otras personas escuchando y viendo? Algunos dicen, por eso es que mejor no hablar ni de religión ni de política. Ese es como el ideal de algunos, porque es que siempre terminan así como discutiendo, y eso no es lo que Dios quiere. Si ves, Timoteo, diferente doctrina y ponerle atención a esa falsa doctrina va a generar contiendas y no lo que yo quiero, edificación. Así que evítalas. Ten cuidado. Y para terminar aquí esta parte, seamos sabios. Tengamos mucho cuidado, iglesia. Dios aquí nos pone un equilibrio. Nos está diciendo, pilas, te mando que no enseñen falsa doctrina. Carácter fuerte y firme. Se están metiendo a enseñar falsa doctrina, no lo dejes, no lo permitas. Es por eso que tenemos el discipulado, que tenemos las enseñanzas y el estudio de la palabra de Dios de manera ordenada, libro tras libro, para que nos permita conocer la sana doctrina y para que nos permita entenderla y guardarla en nuestro corazón. No cualquiera viene aquí y la enseña, no. Esto se cuida, el púlpito se cuida. Pero por otra parte también, no caigas en esas peleas y conflictos por la doctrina. Sé sabio. Si una persona quiere ponerse a discutir, mira, de manera calmada tú le explicas, esto es lo que yo veo de la palabra de Dios, esto es lo que dice, este es el mensaje más importante de la Biblia, y ya. Pero no caigas en el juego de las peleas y las disputas y las contiendas. Por último, ten cuidado de aquellas personas que se dicen ser creyentes y que siempre lo que buscan es un conflicto doctrinal, una controversia, y no la enseñanza de la palabra de Dios. Tú nunca les escuchas hablar del Evangelio, de cómo tener una relación personal con Dios, sino siempre van a hablar contigo de Dios y siempre están buscando esos temas controversiales para entrar en disputas o en contenciones. No caigas en ese error. Cuéntales el Evangelio y ya. Pero no te pongas a caer en el error de las peleas, disputas y contiendas. Eso es lo que acarrea la falsa doctrina. Bien, eso es lo que nos dicen esos dos versículos tan importantes. Tenemos el encargo de Dios, cuida de la sana doctrina. Y hoy vimos que las alarmas se deben prender. No podemos bajar la guardia ni en hacer la obra misionera ni en cuidar la iglesia. Tenemos que cumplir ese mandato clarito que nos dejó el Señor, que no enseñen falsa doctrina, pilas, que no presten su oído a la falsa doctrina. Y por último, evita caer en ese error de las peleas, de las disputas, de las contiendas por la palabra de Dios. Listo, iglesia, gracias al Señor que nos da su palabra. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, Dios, que sea ella obrando, actuando en nuestro corazón, estableciéndonos esa formación firme de lo que tú quieres para nuestra vida. Oramos, Señor, por esta semana que viene, que comienza, que tú nos guardes, nos bendigas, nos guíes, nos enseñes, nos muestres y sobre todo nos ayudes a tener esa relación personal contigo diaria,
través de la oración y de la Biblia. Oro, Señor, porque no te conoce, que comience una relación contigo. Y oro, Señor, por Elber, para que sigas ayudándolo en su salud, sanándolo. Por favor, Señor, te lo entregamos, al igual que esta semana, los matrimonios, cada vida, cada hogar, cada persona. Que seas tú, Señor, ayudándonos y obrando en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Iglesia, la Biblia dice: de esta manera damos por terminado nuestro servicio el día de hoy. No sin antes darle las gracias a nuestro Señor, que por su gracia nos permite escuchar y ver este mensaje a través de los medios virtuales. Decirle, Iglesia, y recordarles que de hoy en 8 nos veremos, si Dios nos lo permite, de manera presencial en la biblioteca, como lo hemos venido haciendo los últimos servicios presenciales. También recordarles, Iglesia, que al final va a estar nuevamente rodándose los anuncios para que estemos ahí pendientes, donde cada uno de nosotros esté involucrado, ahí estar pendiente para el desarrollo de esta actividad durante esta semana. Nuevamente recordarles que estar orando los unos por los otros, y decirle que si usted se conecta hoy por primera vez, al final hay un link donde usted podrá encontrar un mensaje de salvación, un regalo que Dios tiene para ti en este día. Bueno, Iglesia, de esta manera nos despedimos, pidiéndole a Dios la bendición para cada uno de nosotros, y si Dios nos lo permite, nos estaremos viendo de hoy en 8 en la biblioteca. Feliz fin de semana, Iglesia.